Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante a propósito de que, bueno, pues todas estas, ¿cómo se llama? Festividades que entraron, ¿verdad? Y que acabamos de terminar, pues posiblemente nos hayan dejado quizás un poquito de kilos de más. A muchos sí, a muchos no, pero a lo mejor a muchos también es muy importante buscar herramientas que nos ayuden a poder mejorar nuestra salud y por supuesto nuestro peso. Que el peso realmente, vamos a ver ahorita, no es lo más importante. La parte de la condición metabólica es la parte esencial y es la parte fundamental, la cual nosotros nos tenemos que apegar a ello. Porque, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Ahorita voy a platicar con ustedes, pero bajar de peso es lo más fácil que se puede en la vida, es lo más fácil. Lo más fácil es bajar de peso, ¿no? Y muchos dirán, bueno, no es cierto, porque pues yo he querido bajar de peso y no bajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita todo esto. Déjenme nada más integrar a las personas que están llegando y vamos a arrancar. Bueno, déjenme decirles que nuestro equipo es tan versátil que lo vamos a poder utilizar en diferentes formas, ¿verdad? Y para diferentes padecimientos. Aquí para nosotros la parte esencial y más importante es que conozcamos cómo a través de la utilización de nuestro dispositivo podemos apoyar diversas y múltiples padecimientos, ¿verdad? Lo más importante es saber que siempre la salud es un tema de orden integral. ¿De acuerdo? Donde lógicamente la alimentación va a jugar un papel determinante, la actividad física va a jugar un papel determinante, pero aún con todo y todo, pues no, pues vamos a ver que siempre vamos a ocupar herramientas útiles que nos puedan ser útiles, ¿sí? Para cuando nosotros los necesitamos, ¿verdad? Y en este es el caso precisamente de nuestro dispositivo, el B-Power. Para empezar, déjenme decirles que el término obesidad, y ahorita a eso quiero referirme, ha empezado a modificarse. Ya de manera clínica, el término obesidad lo hemos hecho a un lado. Realmente lo que hoy comentamos o de lo que hoy se habla es de la obesidad, ya no como un proceso de enfermedad, sino se le ha cambiado completamente de nombre y ahorita me van a entender por qué. Hoy se llama enfermedad crónica basada en adiposidad. Ahorita me van a entender cuál es por qué este cambio tan importante y por qué es fundamental. Es un tema bastante complejo, es un tema bastante complejo y realmente yo nomás lo quiero pellizcar tantito, porque realmente tardaríamos mucho tiempo en el diplomado de medicina de alimentación funcional en enfermedades metabólicas, que donde vemos hígado graso, donde vemos lógicamente diabetes y sus problemas, cardiovasculares y sus problemas, y el último tema es obesidad, y lo dejamos hasta el último porque es donde más nos llevamos clases. Por eso lo repito, aquí lo vamos a pellizcar, ¿de acuerdo? Nada más vamos a pellizcarlo porque realmente es sumamente profundo todo el entendimiento. Y es que es claro, si realmente fuera una cosa sencilla, no sería en este momento la epidemia tan grande que existe a nivel mundial, los problemas tan severos que padece Latinoamérica, que padece Norteamérica y otros países en Europa. Me explico, o sea, realmente es un problema bastante severo. Pero vamos a entender por qué se ha cambiado de nombre. En nuestro país, en México, bueno, pues sabemos que estamos pasando por una crisis sumamente crítica, ¿verdad? La epidemia de obesidad ha alcanzado niveles trágicos. Somos el país donde más obesidad infantil existe. Uno de cada tres niños tiene obesidad o sobrepeso. Y bueno, pues lógicamente es un tema que a las autoridades pues les alarma bastante, ¿verdad? Por supuesto, y a nivel mundial, pues somos el segundo país. Entonces, imaginémonos que es un problema que no se termina de resolver. ¿Por qué? Porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Nosotros decimos que la obesidad no es otra cosa sino el resultado de un superávit calórico. O sea, es el resultado de un exceso de consumo de calorías, ¿verdad? A través de la dieta y que lógicamente existe una deficiencia en el consumo, en la quema, en la utilización de esas calorías como fuente de energía para nuestro cuerpo por falta de actividad. Si bien esto es cierto en términos muy generales, ¿verdad? Si el problema del superávit calórico fuera únicamente
la parte detonante de todo esto, pues entonces sería muy fácil que nosotros bajáramos de peso. Si nosotros dejáramos de comer mm, una cantidad importante de calorías, hiciéramos más ejercicio, pues eso bastaría y sobraría para que la gente bajara de peso o curará mejor la enfermedad crónica basada en adiposidad, porque a lo mejor sí puede bajar de peso. A lo mejor, claro que puede bajar de peso con el principio que estoy diciendo, pero eso no quiere decir que se esté curando el problema metabólico que tiene sus células. ¿Me explico? Eso es una cosa diferente. Por eso decía, bajar de peso es quizás lo más sencillo del mundo. Entonces, realmente tú vas a ver gente que hace 3 horas de aeróbics, ¿no? O de Zumba, ¿no? Que hubo ahí por ahí una demanda de la gente de Zumba, creo que en Estados Unidos, ¿no? Que demandaba a un grupo de maestros porque pues no pudieron bajar nada, ¿no? En 6 meses, ya van 6 meses y no podían bajar nada, a pesar de estar haciendo este tipo de actividad. Y hay gente que tiene una dieta de hambre y con todo y todo no puede bajar de peso, porque lógicamente es un problema de orden complejo, ¿de acuerdo? Sumamente complejo. Realmente es una enfermedad del orden que llamamos nosotros metabólicas y que lógicamente ese exceso de acumulación de grasa, ¿verdad? De células grasas, de adipocitos, va a obedecer a múltiples factores de principio complejo. No estoy diciendo que hacer una mejor dieta, que hacer ejercicio no sea la clave crucial, claro que sí, pero vamos a entenderla desde dónde se propone en este momento, ¿verdad? Realmente los problemas de obesidad son problemas que se están gestando, repito, de manera muy peligrosa en los niños, y esto es un problema muy severo, porque déjenme decirles que la cantidad de grasa que tiene nuestro cuerpo, o sea, la cantidad de células grasas que hay en nuestro cuerpo, pues siempre las vamos a tener nunca menos, pero sí más, ¿no? Entonces lo que sucede es que aquí está la célula grasa, ¿verdad? Se llena de grasita, pero nosotros hacemos actividad o tenemos un plan dietético y esa grasa se consume. Pero aquí está la célula, en cualquier momento se puede volver a llenar. De ahí que cada vez sea más fácil subir de peso una vez que se ha llegado a un peso excesivo, ¿no? La gente baja de peso y le cuesta mucho trabajo y sube de peso bien fácil, ¿no? Es una cosa que llamamos maltrato metabólico y que tiene sus consecuencias fisiopatológicas también este problema. Entonces, si bien esto es cierto, vamos a ver que desafortunadamente también va a estar involucrado muchos factores, ¿sí? Y estos factores desafortunadamente están siendo incrementados en nuestra sociedad moderna, ¿verdad? Por eso hoy de lo que hoy hablamos es de una cosa que llamamos un ambiente obesogénico. O sea, de lo que hoy hablamos es que realmente los problemas de obesidad, pues tienen diferentes formas por la cual se está produciendo y lógicamente tiene que ver, sí, claro, el marco jurídico, social, cultural, político, lógicamente el aspecto de gobierno, de políticas públicas, la oferta de alimentos ultraprocesados que se da a través de los medios de comunicación y que lógicamente atañen o están dirigidos hacia nuestra población infantil. Déjenme decirles que hace unos años, este, eh, se hizo un estudio aquí en México y resultó que el país, bueno, en muchos países del mundo, ¿verdad? Pero el país donde más se gasta dinero a nivel de publicidad televisiva, de alimentos ultraprocesados dirigidos hacia el público infantil, era precisamente México, ¿verdad? Entonces esta parte sabemos que juega un papel sumamente determinante. Y repito, es que es un problema generalizado. Hoy por hoy, platicaba yo hace poquito, no sé si aquí en estos grupos, ¿no? O en otros grupos que tengo, pero decía, ¿no? Qué triste, ¿no? Que ahora las piñatas estuvieran llenas de dulces, cuando hace unos décadas, pues estaban llenas de frutas, ¿no? De cosas saludables. Hoy desafortunadamente se ha cambiado por completo, ¿no? Ese tipo de cosas que lógicamente
están sucediendo y que son parte esencial de esto que llamamos ambiente obesogénico. Entonces vamos a ver que realmente hay muchas situaciones importantes por las cuales este tipo de problemas se detona. Y es cierto, no existe una causa específica, es un grupo de causas en donde lógicamente cada persona va a tener aspectos en particular. Por ejemplo, hay personas que las alteraciones del sueño tienen mucho que ver con esto, ¿verdad? Y va a haber gente que dice, oye, pero si yo duermo bien, o sea, yo no tengo alteraciones del sueño, lo cual nos dice que realmente los aspectos multifactoriales son aspectos de índice, ¿sí? Personal, ¿de acuerdo? Es personal este asunto tan importante. El problema es cuando nosotros empezamos a entender qué es la obesidad. La obesidad es un término, sí, que se acuña allá en la década de los 40 del siglo pasado, en lo cual, lógicamente, desde mi punto de vista, tuvo muchos sesgos, ¿verdad? Realmente vamos a ver que los autores de todo esto, ¿verdad? El doctor Vage, desde mi punto de vista, le hizo mucho daño a la dietética por este tipo de conceptos, ¿no? Donde él decía que realmente el problema de la obesidad era más bien por un problema endógeno, ¿no? Por trastornos endocrinos, ¿no? Y que lógicamente había que hacerle más caso a esto cuando hoy sabemos que realmente no es así. Los factores genéticos, los factores que pueden estar involucrados, ¿sí? En que una persona tenga un problema de este tipo, pues vamos a ver que a nivel genético son mínimos, menos del 3% estamos hablando, ¿verdad? Todo lo demás tiene que ver con la parte exógena, tiene que ver con el medio ambiente, la alimentación, el estilo de vida, la actividad física y muchos otros aspectos que vamos a ir viendo, repito, de manera pellizcada. Ahora, fíjense bien, por favor, este es el punto crucial de cual quiero que nosotros estemos en consideración. Se le llama obesidad cuando la persona ha alcanzado un peso superior al 20% de su peso normal. ¿Me explico? Y esta es la parte peligrosa. Esta es la parte donde realmente se vuelve un problema de salud pública, este tipo de conceptos tan reduccionistas que lógicamente, repito, causan problemas. Voy a explicarlo. Si yo tuviera un peso, tuviera que tener un peso normal de acuerdo a ciertos índices que tampoco son muy buenos de analizar, si yo tuviera que pesar 60 kilogramos, es que fuese ese mi peso normal, ¿verdad? Que fuese mi peso normal. ¿En qué momento podemos decir que yo tengo obesidad? Ah, pues yo tengo obesidad cuando tenga 20% más, o sea, 12 kilos de más. O sea, cuando yo llegue a 72 kilos, ¿verdad? Voy a decir que tengo obesidad o no, o se va a implementar ese término, ¿sí? Hasta que yo tenga 72 kilos. O sea, que los daños celulares y con esto otro tipo de problemas que se estén gestando solamente empiezan hasta que yo llego a los 72 kilos. O sea, que si yo tengo 71 todavía no. O sea, que si yo tengo 70 todavía no. No, pues por supuesto que sí. Porque el problema no es solamente cómo está la báscula, sino qué le está pasando a nuestras células. Ese es el problema. Ese es el problema. Y por favor, pónganme mucha atención, porque aquí es donde nuestro dispositivo va a tener un efecto sumamente interesante. Por eso vamos a ver que se ha cambiado, ¿verdad? El término, ya no se está utilizando el término obesidad, porque hablar de obesidad es hablar de peso, es hablar de peso. Ese es el problema. ¿Me explico? No estamos hablando de una enfermedad como tal, que es realmente la situación que se está presentando. Por eso se llama enfermedad crónica basada en adiposidad, porque cuando yo hablo del peso, pues lógicamente que el peso es todo. Cuando yo me pongo en la báscula, lo que está midiendo mi báscula es todo mi composición corporal, pero es muy diferente la cantidad de grasa, la cantidad de agua y la cantidad de músculo que tengo, ¿sí? O que tiene cada persona. O sea, una persona puede tener mucho peso, pero tener mucha masa muscular. Y entonces eso no es ningún problema de salud. El problema es cuando la mayor cantidad de peso está en grasa. Me explico, pero cuando yo me subo a la báscula no lo sé. ¿De acuerdo? Por eso estamos hablando de que hay que empezar a cambiar la terminología.
Sí, yo hace rato les decía a modo de chiste, ¿verdad? Porque es un chiste que yo lo cuento mucho, sobre todo cuando damos las pláticas en vivo, ¿no? Que por cierto, los vamos a invitar, vamos a tener una plática aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Para todo el equipo de Viva. Ahorita les voy a dar los datos, me acuerdan, por favor, no se me van ni las cabras, aquí en Ciudad de México, creo que en 15 días, si no mal recuerdo, pero ahorita les digo bien la fecha. Entonces, ¿cómo se llama? Yo le digo a la gente, ¿no? Yo tengo un tratamiento en el consultorio donde la gente puede perder 17 kilos en 40 minutos, ¿no? ¿Quién quiere ir? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y yo, claro que sí. Y no los recupera jamás. Yo le prometo, ¿sí? Que esos 18, 19 kilos no los va a recuperar jamás. ¿Quién quiere ir? Y la gente me levanta la mano. Le digo, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy sencillo. Pues le vamos a cortar la pierna al paciente. Y esto así, claro, es a modo de chiste, ¿verdad? Porque es verdad, si yo te corto una pierna, pues pierdes 17, 18 kilos y no los recuperas jamás, o más, ¿verdad? O más. Y no los recuperas jamás. Bueno, esos 18, 19 kilos, esos no. Recuperarás otros, pero esos no. Eso es exactamente cuando nosotros solamente pensamos en el peso, en que la báscula se mueva, porque es verdad, yo puedo mover la báscula, pero estoy perdiendo agua o estoy perdiendo músculo. ¿Me explico? O no necesariamente estoy perdiendo grasa. Por eso el término enfermedad crónica basada en adiposidad cobra un mejor sentido para entender dónde debemos de enfocar el problema. ¿De acuerdo? No en la báscula, sino modificar la composición corporal. Entender que entre mejor cantidad de músculo tengamos, mejor salud vamos a tener de todo tipo, ¿verdad? A todo nivel. Y entre menor cantidad de grasa tengamos, ¿verdad? Pues va a ser mucho mejor para nuestra salud y no estar hablando del peso en la báscula, ¿de acuerdo? Al final, si quieren, me pueden hacer cualquier tipo de comentario sobre lo que estoy mencionando. Por eso les decía, desafortunadamente, los términos tienen que empezar a cambiar. Raven realmente, perdón, Bage hizo muchísimo daño a la dietética desde mi punto de vista, ¿no? Porque fue el que dijo, mira, hay dos tipos de obesidades, ¿no? La obesidad andros de varón, que es la obesidad de manzana. El vientre está abultado y tenemos una obesidad ginecoide, de ginao, de mujer. ¿Verdad? Que es de pera, ¿verdad? Porque lo que se hace ancho es la cadera. Entonces hay obesidad de pera y obesidad de manzana. Entonces para Vague fuimos peras y manzanitas. Y esto no es así. La acumulación de grasa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Determina mucho qué tan peligroso es el problema de salud. La grasa visceral, la grasa que se abulta en el abdomen, esa es la grasa más peligrosa para nuestra salud. En cambio, la grasa que se está acumulando en chaparreras, en alga, bueno, ese es otro tipo de grasa, esa es grasa marrón y tiene funciones muy interesantes para el cuerpo y funciones hormonales para el cuerpo. Entonces, la distribución de grasa también juega un papel muy importante, ¿no? Este término que después se acuña, que fue el índice de masa corporal, que precisamente lo eh, se acuña bajo estos principios, pues también tiene muchos sesgos, porque esto es un índice nada más es un marcador, es una referencia, pero no está hablando de salud, tampoco está hablando de enfermedad. ¿Me explico? Por eso repito, eh, Bagel le hizo mucho daño, mucho daño a la dietética con ese tipo de conceptos, porque es cierto, hacer una relación sobre mi peso de acuerdo a mi estatura, no necesariamente estamos hablando de salud. Mucha gente se sale de estos parámetros o no está ni siquiera dentro de estos parámetros porque lógicamente su composición física, natural y genética es de esa manera. O sea, una persona que posiblemente, de acuerdo a su índice de masa corporal, debería de tener obesidad severa, una obesidad mórbida, pues resulta que es una persona fisiculturista de muy alto rendimiento, donde solamente tiene un 1% de grasa y todo lo demás de su peso es músculo. Ah, bueno, pues entonces vamos a ver que esa es una situación muy importante. Entonces, repito, ese es el tipo de cosas que desafortunadamente han ocurrido a lo largo de la historia y por eso se ha vuelto un verdadero problema. Si verdaderamente tuviésemos que buscar una referencia, para mí la mejor referencia es lo que llamamos la relación cintura-cadera.
Esa es la mejor relación. Tomando en consideración que la cintura, ¿verdad? Es la parte más delgada de nuestro talle, o sea, de la parte central de nuestro cuerpo, no necesariamente es donde está el ombligo, la parte más delgada. Y la cintura es la parte más abultada en la cadera. ¿Me explico? No necesariamente a la mitad de la nalga. Eso es muy importante, eso es muy, 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 muy importante que lo tenemos que saber. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va a ser muy importante entonces empezar a comprender que la obesidad es un problema un poquito diferente. Nosotros hablamos más de problemas metabólicos, ¿sí? Que tienen que ver con comprender que existe un daño a nivel celular y no solamente es hablar de peso, ¿verdad? Y esto se empieza a conocer a partir, lógicamente, de cosas tan importantes cuando empezamos a hablar del síndrome metabólico, que les voy a ser franco, nadie lo entendió. O sea, el médico no lo entendió con todo respeto, ¿no? Y si tengo compañeros médicos aquí, estarán de acuerdo conmigo, porque lo más importante no es determinar, ¿verdad?, que existen características clínicas, ¿verdad?, que son afines, por ejemplo, a todas las enfermedades que amenazan la vida, incluyendo, lógicamente, la obesidad, diabetes y cardiovasculares como la parte central de lo que llamamos enfermedad metabólica. La pregunta es, ¿de qué me sirve entender esto y cómo lo aplico para mejorar el tratamiento? O sea, ¿cómo lo aplico en favor de la salud? Porque entenderlo es entender el proceso de daño, de enfermedad. Pero ahora, ¿cómo lo cambio hacia la salud? ¿Cómo hago entender esto en la comprensión del tratamiento? Porque les repito, el síndrome metabólico es una serie de características clínicas en las cuales precisamente se busca comprender, ¿verdad?, cómo existe una plataforma en la cual todas las enfermedades que amenazan la vida están ahí dispuestas, ¿verdad? Entendiendo lógicamente que empezamos por una obesidad androide, que repito, el término androide no me gusta porque androide quiere decir de varón, y una mujer también puede tener el vientre abultado, el vientre lleno de grasa, y no necesariamente, ¿verdad? Es un varón. O sea, tendremos que decirle obesidad central, mejor dicho, ¿verdad? Obesidad central, obesidad visceral. Creo que serían términos mucho más generales, ¿verdad? Resistencia a la insulina, dislipidemia, o sea, suben las grasas buenas, bajan las grasas, perdón, suben las grasas malas, bajan las grasas buenas en nuestra sangre. Hipertensión arterial sistémica, estado hipercoagulable, estado proinflamatorio, y después, ya después del 2000 se metió un séptimo concepto que era la microalbuminuria, la eliminación de proteína a través de la orina, ¿verdad? Pero se decía, con que el paciente tenga dos de estas características, ya le podemos llamar síndrome metabólico. Ok, el paciente las tiene. Y luego, ¿de qué me sirve, verdad, entender esto para poder direccionar mi tratamiento? Porque con todo respeto, a la diabetes se le sigue tratando como diabetes, al cáncer como el cáncer, a la artritis como artritis, a la hipertensión como hipertensión. O sea, ¿en qué momento esto nos sirve para como diana de tratamiento? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente no tiene dos características, a lo mejor el paciente tiene todas, pero yo no lo sé interpretar. Ese es el problema. Me explico, porque no entiendo de dónde sale este proceso. ¿Qué le pasó a la célula que como resultado me está dando estas características? Esa es la parte interesante y que nosotros pues tenemos que analizar, ¿verdad? Y tenemos que entender que todo parte de la comprensión de la parte más sencilla. ¿Qué es el metabolismo? Porque digo, son enfermedades metabólicas, la obesidad, las cardiovasculares, la diabetes, ¿verdad? El hígado graso, que lo vimos hace 8 días. Son enfermedades metabólicas, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Ah, pues quiere decir que son enfermedades donde la célula no puede producir la suficiente cantidad de energía. ¿De acuerdo? Porque el metabolismo es eso. La palabra metabolismo está referida a la producción de la energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde nace la producción de la energía? ¿Cómo empieza la producción de la energía? Porque nosotros decimos, la base fundamental de la vida es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Vida es energía, energía es vida. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte? Pues por la cantidad de energía que produce. ¿De acuerdo? Cuando una célula está produciendo poca energía es porque se está envejeciendo, porque está enferma. ¿De acuerdo? Entonces la producción de energía es fundamental. En la célula, la mayor cantidad de energía que se produce es a nivel mitocondrial, en la mitocondria. Ahí son las fábricas de la energía a nivel celular. ¿De acuerdo? Pero esa energía no la podemos medir.
¿Cómo medimos la energía mitocondrial? No, pues no se puede medir. La única forma de medir que tenemos para la energía es la energía que llamamos energía libre. Y esta energía libre es muy importante. ¿Por qué? Porque se produce en la membrana celular. No lo pierdan de vista, porque aquí es uno de los lugares donde va a trabajar nuestro equipo. Por favor, no lo pierdan de vista porque esto es la vida. Me explico, esto es la vida. Si usted le entiende a este, le entiende a la vida. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque de la membrana celular, se desprenden los electrones que van a activar, ¿sí? A la membrana mitocondrial, lo que llamamos la cadena de transporte de electrones, que va a dar paso precisamente a lo que conocemos como ciclo de Krebs, que es precisamente el ciclo donde se va a producir la energía. ¿De acuerdo? Pero esto lógicamente es un proceso, ¿de acuerdo? Esta membrana celular va a desprender esos electrones dependiendo de algo muy importante, el intercambio de iones como que, de iones como el sodio, como el potasio que está aquí adentro, como el calcio que está aquí afuera, como el magnesio que está aquí adentro, ¿verdad? Hay una ley muy importante que se llama la ley de Fick. La ley de Fick dice que las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Entonces, aquí el sodio, hay mucho sodio afuera. ¿A dónde se quiere ir? Pues para adentro. Ahí hay poco. Hay mucho potasio adentro. ¿A dónde se quiere ir? Para afuera. Muy bien. Hay mucho calcio afuera, ¿a dónde se quiere ir? Para adentro. Hay mucho magnesio adentro, ¿a dónde se quiere ir? Para afuera. Y esa diferencia de fuerzas en los que quieren entrar y los que quieren salir es precisamente el juego dinámico que se llama potencial de acción transmembrana. Y esto es lo que va a producir un campo electromagnético en la membrana celular. Un campo electromagnético, sí, que es de 90 milivolts si hablamos de la célula muscular. Y esto es muy importante porque este campo electromagnético es lo que permite la entrada del oxígeno. ¿Me explico? Esto es muy importante. Por eso cuando nosotros empezamos a tener mayor cantidad de sodio en la dieta, pues decimos que es muy peligroso, es que es peligrosísimo, porque lo que está matando a las células, no solamente es parte esencial de la hipertensión, como generalmente se conoce, estamos hablando de cualquier problema de salud, porque al aumentar el sodio, el potasio se empieza a salir. Si yo aumento el calcio, el magnesio se empieza a salir. Y tanto el potasio como el magnesio son indispensables para la producción de la energía. Si empieza a haber más cantidad de sodio por parte de la dieta o mayor cantidad de calcio, este potencial eléctrico empieza a disminuir. Y si empieza a disminuir, entonces la entrada del oxígeno se ve dificultado. Y la energía celular tiene dos rutas, una ruta donde se ocupa el oxígeno, que es la que más produce energía, y una donde no se ocupa el oxígeno, pero es la que menos produce energía. Si no entra el oxígeno, pues la ruta aeróbica no se puede activar. Y es la que más produce energía, pero pues la célula no se quiere morir. La célula dice, necesito vivir. Entonces, ¿qué hace? Pues que esta vía, esta ruta, se activa más, es la más activa. Pero esta no puede desencadenar al ciclo de Krebs, no puede desencadenar la enzima que activa el ciclo de Krebs, que es la acetilcoenzima A. Tiene que regresar a su vía inicial, que es el piruvato, y por acción de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, este piruvato se convierte en lactato. El lactato en condiciones normales debería de regresar al ciclo de Krebs y producir energía, pero no hay, no puede, no hay ciclo de Krebs. Entonces el lactato se convierte en ácido láctico y empieza a acidificar la parte interna de la célula. ¿Cómo se vence esta acidez? Pues metiendo agua libre. Por eso el paciente empieza a tener inflamación. ¿Me explico? Déjenme borrar el chorizo para que lo podamos ver todo. Cuando entra el sodio, se sale la proteína. Por eso el paciente empieza a perder proteína. Por eso tú vas a ver que el paciente con obesidad, hoy hablamos de obesidad sarcopénica, empieza a perder proteína. Tú ves el paciente renal que se queda en los huesitos. Tú ves el paciente diabético que se queda en los huesitos porque está perdiendo proteína, se sale el nitrógeno. ¿Me explico? Esto es muy importante, esto es muy importante. ¿Sí? Y todo tiene que ver secundario a la hipoxia celular, a la falta de entrada de oxígeno por las alteraciones del potencial de membrana. Esto es muy importante porque aquí trabaja el equipo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que desafortunadamente uno de los grandes problemas que tenemos es este. Ahora,
Pregunta de los 64, ¿no? Le pongo mucho a mis alumnos esta pregunta. Cómo decide la célula quemar grasa o quemar azúcar? ¿Cómo lo decide? ¿Cómo es que lo decide? Alguien, bueno, les voy a platicar cómo lo decide la célula. La célula decide por una cosa muy curiosa. Bueno, aquí me voy a saltar tantito esto. Lo decide por algo muy importante, que es el oxígeno. El oxígeno, ¿sí? Dice la compañera, de acuerdo a lo que debemos al cuerpo, no. El oxígeno es esencial para quemar la materia, los sustratos energéticos. Los carbohidratos, especialmente la glucosa, que le voy a poner GL de glucosa, solamente necesitan 6 moles de oxígeno. La grasa, que le voy a poner GR, necesita 23 moles de oxígeno. Por eso es que la fuente más importante de energía no es la glucosa, es la grasa. Pero esta para quemarse necesita mucho oxígeno. Si empieza a haber hipoxia celular, ¿qué crees? Si empieza a haber hipoxia celular, el cuerpo no puede quemar grasa, solamente puede quemar glucosa, y eso de forma parcial. Entonces empezamos a entender cómo la obesidad empieza a ser un problema, mm, ya no solamente de entrada y salida de calorías, más profundo. ¿Por qué? Pues porque si no hay suficiente oxigenación, ¿sí? Si no hay suficiente oxigenación, pues entonces no se puede quemar la grasa. Por eso es que empieza a subir los triglicéridos, el colesterol, empieza a haber obesidad. Si no hay suficiente síntesis de proteína, porque las proteínas pues necesitan estar bien polarizadas para poderse sintetizar, pues eh, proteínas como la tirosina quinasa, de lo cual depende el receptor de la insulina, empieza a verse afectado. Aparte que los receptores son cargas eléctricas, ¿no? Entonces, si empieza a bajar el potencial de membrana, los receptores se van a empezar a dañar. Si no hay suficiente nitrógeno, no se puede formar óxido nítrico a partir de la arginina, porque no se puede convertir. Por eso empieza a haber hipertensión, por eso empieza a haber estado proinflamatorio, ya lo mencioné, por la entrada del agua libre. Y la inflamación activa a la parte coagulable, ¿no? A la coagulación. Entonces vamos a ver que todo esto es interesante, es interesante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, repito, como el médico no entendió bien el síndrome metabólico, no le entendió bien, pues no le hizo mucho caso. Hoy por hoy, el concepto que se está empezando a hablar, ¿sí? Es disfunción mitocondrial. El problema es que la mitocondria no está funcionando adecuadamente. Y fíjense, cuando yo empecé a estudiar esto, qué interesante. Porque mira lo que dice en la causa. Una reducción en el potencial transmembrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué se daña la mitocondria? Porque su membrana se está dañando. ¿Y quién le manda la orden a la membrana? ¿Mm? Pues la membrana celular. Mira qué cosa tan interesante, ¿no? Sí. Y fíjate lo que dicen, alteraciones en la disfunción mitocondrial. Uno dice hipoxia celular, estrés del retículo endoplásmico, que es donde se forman las proteínas, inflamación sistémica de bajo grado, depletación de un factor de transcripción muy importante que es el MPK, ¿verdad? La MPK. Muy bien. Entonces ya empezamos a entender que la base de la enfermedad es la falta de producción de energía. Esa es la parte esencial, ¿verdad? Por eso hoy ya estamos hablando de disfunción mitocondrial y ya como que el médico, como que ya lo está entendiendo mucho mejor. De hecho, por ejemplo, mañana voy a dar una plática porque se va a empezar a hacer un protocolo en la Fundación Mexicana para la Fibromialgia
Precisamente sobre esto, disfunción mitocondrial en la fibromialgia, yo voy a dar la conferencia inicial, ¿verdad? Y ahí tenemos los tres grupos de pacientes con los que se basa el protocolo, ¿verdad? ¿Sí? Buscando qué, pues que activen la energía celular. ¿Por qué? Porque el problema parte de la hipoxia celular. ¿Y por qué hay hipoxia? Porque el potencial eléctrico de la membrana disminuye y entonces no puede entrar el oxígeno. ¿Me explico? Miren, aquí tenemos los trabajos de la doctora Roxana Carbo Zavala del Instituto Nacional de Cardiología, ya que nos dice, mira, la glucosa solamente demanda 6 moles de energía de oxígeno, pero la grasa 23 moles de oxígeno, lo que decíamos hace rato, ¿no? Entonces, vamos a ver que la enfermedad crónica basada en adiposidad es mucho más que solamente hablar de calorías, es mucho más que solamente hablar de ejercicio, ¿verdad? Desafortunadamente, un problema que nosotros tenemos en la actualidad y que va en incremento, desafortunadamente, es un problema severo que tiene que ver precisamente con la dieta, pero no solamente en calorías, ¿sí? Sino algunos elementos importantes. Mira, por ejemplo, la paradoja sodio-potasio. Se analizaron 159 dietas paleolíticas en las cuales se demuestra, ¿sí?, que el paciente paleolítico consumía 4 veces más potasio de lo que hoy recomendamos y no consumía sodio, porque no lo podía sacar, ¿no? El sodio generalmente se ha sacado del mar por la sal o de minas y eso no lo tenía el paleolítico. Entonces el problema tiene que ver con lo que estamos comiendo en este día, ¿no? Por ejemplo, el exceso de azúcar, que quiero hacer un comentario, ¿no? Sobre todo porque acabo de ver un comentario que alguien hizo. El azúcar por sí mismo no hace daño. Quiero que lo entendamos. El azúcar no hace daño. Lo que hace daño es que el azúcar no se queme, ¿de acuerdo? Ese es el problema. ¿Y por qué no se quema? Por el estilo de vida. ¿Por qué no se quema? Pues porque no hay suficiente oxígeno. ¿Y por qué no hay suficiente oxígeno? Porque se altera el potencial de membrana. Es que el problema es el estilo de vida. Porque esa persona que come mucho azúcar, ¿verdad? Desafortunadamente también es la persona que tiene muchos excesos, como el exceso de grasas no funcionales para nosotros, grasas dañinas, o el exceso de sodio, o la falta de fibra. Es que ese es el problema. O sea, nosotros no le podemos echar la culpa a un solo elemento o a un solo alimento, ¿verdad? Tenemos que hablar de todo un estilo de vida. Ese es el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nada más hablamos de un solo elemento, ¿verdad? Como en el caso del azúcar, nos damos cuenta que es un todo, debe de ser un todo el problema, ¿sí? Y el problema nace con la parte central, dañar a la membrana celular, ¿de acuerdo? Entonces, desafortunadamente, estamos cursando por problemas de salud, los cuales tienen que ver, ¿sí?, con el estilo de vida en general. Ahora, los terahertz dentro de la terapia integrativa para mejorar la salud van a jugar un papel muy importante, ¿sí? Los terahertz, recuerden ustedes, ¿verdad? Que son precisamente una banda que se encuentra en el espectro lumínico del infrarrojo lejano, ¿verdad? El infrarrojo, nosotros sabemos, me voy rápido porque se me está acabando el tiempo y esto tiene muchísimo, traigo muchas diapositivas. El dispositivo que nosotros tenemos tiene infrarrojo lejano, ¿sí? Que es la banda más grande que hay en el espectro lumínico, ¿sí? De luz proveniente del Sol, ¿de acuerdo? Es el más grande. Por eso lo dividimos, infrarrojo A, B y C. Pero para fines prácticos en la medicina solamente utilizamos dos, el infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano. El infrarrojo cercano o proximal es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para los escáneres en el súper o para medir la temperatura. Esas lámparas con filamentos de tungsteno que se utilizan en la rehabilitación, que son muy útiles, que son súper desvaloradas por el propio rehabilitador, ¿no? Por el licenciado en la rehabilitación, por el fisiatra, etcétera. El problema que tiene el infrarrojo cercano o proximal es que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel, pero con eso es suficiente, ¿eh? El infrarrojo lejano o distal penetra de 6 a 8 centímetros después de nuestra piel. Y eso es lo interesante. Ahora bien, se descubrió que aquí en el infrarrojo lejano, como parte del infrarrojo lejano, aquí muy cerquitita a las microondas, se encuentra una banda que se llama terahertz. La ventaja de los terahertz es que
pueden penetrar hasta 10 centímetros después de la piel y se difunden en el agua. Esto es muy importante porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. Por eso hoy se está haciendo una cosa que se llama termografía por terahertz, ¿sí? Donde es como un escáner, como una radiografía, por decirlo de alguna manera, pero en lugar de emitir rayos X, se emite terahertz y se difunden en el agua, en nuestro cuerpo, y se pueden ver imágenes prácticamente tridimensionales del cuerpo con mejor exactitud, ¿verdad? Que unos rayos X o un ultrasonido. O sea, los terahertz realmente que se descubren en el siglo pasado han estado dando de mucho que hablar porque tienen efectos sumamente importantes. Pero nosotros tenemos que comprender que nuestro equipo combina dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de los terahertz y por otro lado, la diatermia profunda. Y estos dos fenómenos, ¿sí? O sea, el fenómeno lumínico y el fenómeno térmico en conjunto tiene un impacto muy importante a nivel celular. ¿Cómo qué? Como aumentar la temperatura en el tejido y eso tiene efecto sobre el cuerpo, sí, lo he estado diciendo en diversas pláticas donde se lo ocupamos. Aumento en la síntesis de proteína de shock térmico, que es lo que ayuda a reparar nuestros tejidos. Efecto sobre el potencial de membrana celular. ¿Para qué? Para que se capte más oxígeno. Si hay más oxígeno, si se rompe la hipoxia celular, entonces es mucho más útil para nosotros consumir grasa. ¿Me explico? Equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de las células madre, que esto es una cosa muy importante que ustedes cacaraquen, ¿sí? Activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y por supuesto activación del fenómeno pirroeléctrico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando existe un estímulo, ¿sí? De alta temperatura, como es el caso de lo que hace nuestro equipo, recuerda que el equipo tiene una temperatura alta, eso hace que mejore el potencial de membrana celular, que se cree una diferencia, una diferencia de potencial y mejore la entrada, sí, y salida tanto del sodio y del potasio y mantenga la producción de energía libre. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero cuando el cuerpo tiene un estrés calórico, pues las células se pueden morir. Pero entonces liberan una sustancia que se llama proteína de shock térmico. Y estas proteínas de shock térmico se están estudiando mucho porque son proteínas que se pegan a otras proteínas que se están degradando y las protegen, las regeneran. Por eso se está hablando mucho de la importancia. Usted ha escuchado que el calor a lo largo de la historia de la humanidad ha jugado un papel muy importante. Por eso la importancia del temazcal, de los baños de sol, de activar la fiebre, de las diatermias, etcétera, 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 etcétera. Entonces vean ustedes cómo la formación de este calor interno tan importante juega un papel en la investigación científica donde se está demostrando que al activar estas proteínas de shock térmico mejora la eficacia metabólica, la eficacia del funcionamiento celular, ¿no? La termoterapia, sí, juega un papel muy importante, ¿sí? Para ayudarnos a bajar también de peso. ¿Por qué? Porque se entrena a la célula, se le devuelve inteligencia funcional a la célula, que es a donde yo quiero llegar, ¿sí? Con la termoterapia, que genera un proceso de termogénesis, ¿sí? Es un proceso en el cual la célula recupera funcionalidad, se vuelve más inteligente, mejora la entrada del oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver precisamente un estudio sobre el tejido celular y cómo va mejorando la reducción del tejido graso, ¿sí? Y patrones clínicos, como es el caso del colesterol, los triglicéridos, ¿sí? Cómo mejora la cetosis, cómo esa conversión de grasas se vuelve energía, pero a través de un estímulo térmico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el shock térmico, la proteína de shock térmico que se forma cuando hay estrés calórico, se ha demostrado que ayuda a reducir la adiposidad visceral, que es la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Abatir, porque esa es la peligrosa. ¿De acuerdo? Entendámoslo, la obesidad es un proceso inflamatorio inducido ¿por qué? Por hipoxia. ¿Y por qué había hipoxia? Porque había alteración en el potencial de membrana, porque la entrada y salida de los electrolitos se veía deficiente por el consumo excesivo de sodio. Entonces no solamente son calorías, porque ese es el problema que tienen muchas dietas cetogénicas. Y por eso, acabo de ver un artículo, ay, ojalá, no, bueno, no sé si lo tenga a la mano, ¿verdad? Pero acabo de ver un artículo muy interesante, mucho, muy interesante, sobre dieta cetogénica y daño cardíaco. Claro,
Porque a la gente simplemente se le dice deja de comer azúcar. Y el problema no es dejar de comer azúcar. El problema es mejorar el potencial de membrana. ¿Me explico? Mire usted, regeneración del tubo digestivo con células madre estimuladas por luz infrarroja. La luz infrarroja, los terahertz, activan la formación de células madre. Entonces nosotros tenemos un equipo el cual tiene una gran utilidad para en diversas patologías. El caso de la obesidad juega un papel. Claro, no estoy diciendo que la gente con esto no mejore su alimentación. No, debe de mejorar su alimentación. Debe de haber déficit calórico. Debe de hacer ejercicios, sobre todo ejercicios de fuerza, ¿sí? Ejercicios que llamamos anaeróbicos. Esos han demostrado ser sumamente útiles para esto, ¿no? Subir escaleras, levantar un poquito de peso muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente el equipo tiene una gran actividad sobre nuestro funcionamiento. Por eso decimos, mira, aumenta los glóbulos rojos, mejora el flujo sanguíneo, mejora la captación de radicales libres, porque también las proteínas de shock térmico activan la formación endógena, ¿sí? De antioxidantes como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas, promueve la curación, fortalece nuestro funcionamiento cardíaco, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Mira, facilita la entrada del oxígeno, mejora el metabolismo, mejora el sistema inmunitario, mejora la presión arterial, mejora la fuerza cardíaca, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener buenos beneficios utilizándolo de forma frecuente, unido a un tratamiento integral, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos hacerlo? Hay una y mil formas de hacerlo. Yo les voy a dar mi técnica personal, pero quiero aclararlo, es la mía. O sea, puede haber muchas más, ¿de acuerdo? Yo lo que siempre sugiero es que sea el problema de salud que sea el problema de salud que sea, ¿sí? Empiecen por un precalentamiento con la menor cantidad de ropa posible, desde la cabeza hacia los pies, haciendo pequeños desplazamientos circulares para empezar a activar la circulación, para empezar a provocar esa activación circulatoria de 5 a 15 minutitos por la parte frontal y después otro tanto igual, ¿sí? Por la parte posterior de nuestro cuerpo, o sea, por la espalda, igual. Ya una vez que hicimos esto, vamos a empezar a hacer desplazamientos largos, rectos, desplazamientos largos, rectos, desde la cabeza hasta los pies. Igual nos vamos a tardar de 10 a 20 minutos en estos procesos. Primero de parte frontal y después por la espalda, ¿no? Toda la parte posterior. Para cualquier problema de salud, ese sería el protocolo. Después nos vamos a la zona localizada, en este caso el vientre. Vamos a hacer pequeños giros, movimientos de giros, conforme a las manecillas del reloj, que nos podemos tardar unos 15, 20 minutitos. Hay otras zonas donde podemos aplicar, sí, claro, por supuesto, ¿no? Los flancos, la parte interna de las piernas, el bajo vientre, en la espalda, ¿no? Sí, todas esas áreas se pueden estar trabajando unos 5 minutitos en cada área, por ejemplo, ¿sí? Y ya al final, bueno, aquí les dejo otros puntos, ¿verdad? Aquí arribita, donde están las escápulas, o sea, lo que antes llamábamos omóplatos, dicen que tienen alas de murciélago, dicen, bueno, pues ahí lo podemos hacer. Y yo generalmente siempre digo, termino dando terapia en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿de acuerdo? O sea, un total aproximadamente de 30 minutos, 45 minutos, ¿sí? Una buena terapia es cuando el paciente puede empezar a tener un poquito de transpiración, porque eso quiere decir que se ha activado la formación de proteína de shock térmico, ¿de acuerdo? Entonces, con esto quiero mencionar que tenemos gran utilidad del equipo para devolverle la capacidad funcional a nuestras células, para volverlas más inteligentes, ¿sí? No solamente es perder peso, es mejorar la funcionalidad celular.